Buenos días, hermanos. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro tema del año, que es la verdad bíblica frente a los desafíos modernos. Este tema, como ustedes bien saben, lo hemos dividido en varios grandes temas y hoy vamos a desarrollar el tema que es de los antivalores morales y es el irrespeto por la vida humana, es el que vamos a abordar en el día de hoy. Tenemos un lema este año, un versículo lema, que es el de Mateo, ¿cuál? Mateo 24, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros vamos a abordar el tema desde este pasaje bíblico, que lo encontramos en Mateo 24, porque es una respuesta que dio el Señor cuando estaba en el Monte de los Olivos a una pregunta que le hicieron los discípulos y él les expresa lo que él piensa con respecto a esa pregunta. La pregunta fue que cuáles serían las señales antes de que él volviera y cuáles serían las señales antes del fin del ciclo. Entonces, en ese contexto es que encontramos nuestro versículo lema, pero también encontramos versículo 6, parte de esa respuesta. Aquí está Mateo 24, 6, 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Eso hizo parte de esa respuesta que dio el Señor allá en el Monte de los Olivos. Y miramos a ver si hoy en día se estaría sucediendo lo que está pasando. Dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Entonces, a ver si los que ven noticieros, prende uno el noticiero y lo primero que empiezan a hablar es de las guerras que suceden en el mundo. Y nos dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces vemos ahí a los países enviándose en bombas unos contra los otros, y adicionalmente nos dice que habrá pestes y hambres y terremotos. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en el día en el mundo. Pero nosotros anteriormente veíamos las cosas como distantes, nos las imaginábamos. Hoy en día es solamente prender el televisor y ya las podemos ver en vivo y en directo. Y hay algo que nos permite reconocer rápidamente el irrespeto por la vida humana, y es precisamente las guerras. En las guerras es que se vive toda esta degradación de la humanidad y donde se ve todo el irrespeto por la vida humana. Creo que todos conocemos a nuestro hermano Víctor Manuel, ¿cierto? Que está en Ucrania, que se fue a presentar la palabra de Dios allí en Ucrania. Y él me envió una comunicación en estos días que me voy a permitir leerles una parte de ella, que dice así: mi hermano Hernán, el Señor ha escuchado, pues esta semana me he topado con muchos buenos receptores de la palabra. Gloria a Él. Y en la carpa han estado más atentos al mensaje diario. Víctor trabaja en una carpa para refugiados en donde llevan alimentación todos los días para estas personas refugiadas de la guerra, y aparte de eso también alimentos y la palabra de Dios allí a la carpa. Quiero pedir apoyo en oración por los vecinos del piso de arriba de nosotros, recién pasados. La señora que espera el tercer bebé es de Zaporilla, la ciudad de Olena. Olena es la esposa de Víctor. Y su marido murió en el frente de batalla. A ella la acompaña su hermano de sangre. Queremos pasar a visitarlos este sábado, o sea, ayer. Dios mediante. Y favor, también recordar a Igor en oración, mi amigo de Odessa, que le toca trabajar en la zona de guerra sin ser militar. Gracias a todos por sus oraciones. Entonces, esa es la petición que envía nuestro hermano Víctor y que vamos a colocarla en las manos del Señor ahora. También a Ismael le rogamos de que lo tenga como siempre presente en sus oraciones, y a cada uno de nosotros que lo recuerde también en las oraciones que hacemos al Señor. Entonces, Señor, te damos gracias
por esta mañana que nos das, por el día, por la salud, por la vida, Señor, en especial de cada uno de nosotros, Señor, y por permitirnos estar acá reunidos como hermanos en tu iglesia Nuevo Amanecer, Señor. De nuevo te queremos rogar por nuestro hermano Víctor Manuel, Señor, para que tú lo sigas protegiendo en este territorio donde se desarrolla esta guerra injusta e infame, Señor, que tú lo protejas en su integridad física, Señor, también que le permita seguir llevando esa palabra a cada persona que la necesita en estos momentos, Señor. En especial te rogamos por esta mujer que está viviendo ahora cerca de él, Señor, que está esperando su tercer hijo. Te damos gracias porque tú eres el dador de vida, Señor, el creador de la vida, porque tú has colocado a este niño en su vientre, Señor. Te rogamos por la salud de esta mujer, porque Víctor pueda acercarse a ella, llevarle tu palabra, Señor, y que con tu palabra tú llegues a su corazón y le des la calma y la tranquilidad que ella requiere para tener este bebé, Señor. Rogamos por su familia, por su hermano que la está acompañando. Y también recordamos en nuestras oraciones a Igor, Señor, que es este hombre amigo de Víctor, que recibió la palabra en esta carpa, Señor, y que han enviado al frente de batalla, que está arriesgando su vida allí sin haber recibido ni siquiera un entrenamiento militar. Lo colocamos en tus manos, Señor, para que tú lo cuides, lo protejas y que pueda también regresar y encontrarse de nuevo con nuestro hermano Víctor, Señor. Colocamos estas peticiones en tus manos, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y en el nombre de Cristo. Amén. Pues sí, hermanos, en la guerra es precisamente donde se ve toda esta degradación que se presenta de la vida humana. Y allí es donde se empieza a deshumanizar al hombre. Eso es una campaña que se hace para poder llegar a esos extremos y es considerar la vida humana inferior a la de nosotros. Entonces se empieza a dar esas narrativas de odio y de desnaturalización y deshumanización del ser humano para poder atacarlo pensando que pueden llegar a ser como animales o como de especies inferiores a nosotros y que se pueden exterminar de la faz de la tierra. Otra guerra absurda que se presenta es en el territorio donde anduvo el Señor, que es allá en la Franja de Gaza, donde caen las bombas sobre los niños y donde hoy en día incluso dice que se hacen experimentos que se llaman los Juegos del Hambre y es como terminar con una población mediante el hambre y prohibirles la llegada de la alimentación. Entonces ahí es donde podemos ver toda esta deshumanización que se vive a través de la guerra. Y eso ha sucedido en diferentes espacios. Lo mismo sucedió por acá, por ejemplo, cuando vinieron los españoles y empezaron a considerar de menor valor a los habitantes originarios de estas tierras, y eso llegó casi a su exterminio por verlos como animales y por presentarlos y vender esa narrativa de odio y de desprecio ante el prójimo que está viviendo en la misma época de nosotros. También sucedió con la esclavitud, cómo llegaban a ser esclavos los negros si no fue degradando su humanidad. Se degradaba la humanidad hasta que se consideraban animales y pues al considerarlos animales pues se podía abusar de ellos en esa forma física que se hizo. Pero el tema es de los antivalores, entonces uno dice, ¿cómo puede llegar el ser humano a esos antivalores? ¿Cómo podemos llegar a la especie humana a vivir así, en esa forma, con unos valores totalmente alejados de Dios? ¿Y cómo podemos llegar a y respetar la vida humana de esa manera? Entonces, muchos factores que se van mezclando lo van llevando al ser humano a ver a sus semejantes como inferiores. Entre esos está el relativismo moral, porque la moral, pues, si estamos alejados de Dios, entonces se empieza a convertir en algo de cada uno, o sea, una moral relativa. Cada uno, cada persona individualmente puede ir escogiendo qué tipo de moral quiere vivir y eso hace que la verdad se vaya volviendo subjetiva. Lo que es verdad para mí puede que para la otra persona no lo sea. Entonces se vuelve un relativismo moral que en alguna época
Por ahí un teólogo famoso católico dijo que estábamos viviendo bajo la dictadura del relativismo. Lo dijo Ratzinger, que llegó a ser posteriormente papa. Y él dice que todo se volvió relativo y que esa dictadura es la que hace que nosotros vayamos tomando este tipo de decisiones de acuerdo a la moral que cada persona considera que puede tener o que puede desarrollar. Eso se vive porque estamos, primero que todo, alejados de Dios y segundo, porque como nos alejamos de Él, pues no conocemos cuál es la moral que Dios quiere que nosotros vivamos. Y se vuelve, como les digo, de una manera relativa para cada uno. Así es que hemos llegado a que las respuestas obvias pues no, ya no sean tan obvias. Por ejemplo, antes decíamos qué es un hombre o qué es una mujer. La respuesta era más que obvia, ¿no? Solamente había necesidad de nacer y ya decían es un hombre o es una mujer. Pero hoy en día ese relativismo nos lleva a que nosotros digamos, no, ya no se puede decir, toca esperar que la persona crezca y que decida qué va a hacer y ahí sí podemos decir si lo que nació fue un hombre o lo que nació fue una mujer. Lo mismo pasa con los animales. Con los animales nosotros vamos, la humanidad va deshumanizando al hombre y humanizando a los animales. Entonces ya vemos a los animales, ya se les conoce con otros nombres como el perrijo, el gatijo, ¿cierto? Una vez una señora me decía, yo también tengo un animalito, y me decía, ¿es niña o niño? Y no, es perra. Entonces, porque los vamos humanizando a ellos de tal manera que ya vamos por los centros comerciales. El otro día había una señora con el cochecito y yo dije, vamos a mirar el niño y cuando veo ahí un chihuahua ahí en el coche es de bebé. Entonces, vamos volviéndolos a ellos, son los bebés y mucha gente considera que ya la familia está incluido, son los animales. Y eso es porque vamos viendo ese tipo de antivalores morales que nos hacen perder el rumbo y el camino. Uno en el transcurrir de la vida va creándose pues sus mismas concepciones filosóficas y religiosas. Uno va creciendo, va estudiando y va escogiendo muchas veces filosofías. Siempre tenemos una característica y cuando nos hablamos con una persona fácilmente podemos como descifrar cuál es su estructura filosófica o mental, cómo piensa y por qué piensa así. Y siempre se tienen como unos pilares fundamentales dentro de esas estructuras. Por ejemplo, una persona que considere el existencialismo como su doctrina y vea que esa es la verdad que él debe estar exponiendo, pues fácilmente lo único y lo principal que va a tener en sus pilares fundamentales es la existencia del ser humano, porque ella o él está defendiendo ese tipo de filosofías. Lo mismo pasa con las religiones o en el caso, por ejemplo, en que la persona se vaya estructurando y estructurando su mente dentro de filosofías como la materialista, pues lo que va a ver en esa persona va a ser que defiende la materia ante todo y posteriormente defendiendo la materia, pues va a vivir cómo se desarrolla la materia y siempre su estructura mental va a estar dictaminada por ese tipo de estructura o de certeza que tiene en la mente. Entonces nosotros también como hijos de Dios debemos empezar a estructurar esas certezas en nuestra mente. Yo siempre he visto y he analizado a las personas, por ejemplo, los jóvenes que crecen de la palabra de Dios. Y uno dice, este joven está creciendo en la palabra de Dios y qué maravilla para él, porque no le va a tocar desmontar un montón de estructuras para poder cambiar sus certezas y volverlas a meter en su mente. Eso es una bendición para los jóvenes que crecen precisamente al lado de la palabra y viviendo la palabra de Dios. Otros que llegamos un poquitico más tarde. Entonces nos tocó desmontar como un andamio, no es como un andamio, porque la mente, así uno no diga, la voy a estructurar de esta manera, con el paso del tiempo se va estructurando. Entonces uno le toca empezar a bajar el andamio, bajarlo y después empezar a armarlo nuevamente con las instrucciones que nos da el Señor en su palabra.
Y a eso es lo que refiere Pablo cuando nos habla en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo. O sea, si el mundo vive un relativismo moral, si estamos bajo la dictadura de ese relativismo moral, pues nosotros como hijos de Dios no podemos aceptar conformarnos a esa verdad del mundo, sino que tenemos que transformarnos nosotros mismos. ¿Y cómo se transforma? Cómo hacer una metamorfosis en la mente, porque las personas que hemos comprendido y hemos vivido la palabra de Dios, vamos como dejando atrás ese viejo hombre y uno voltea a mirar y pues lo único que le da es vergüenza de todo lo que alcanzó a hacer sin conocer al Señor. Y se trata de esa metamorfosis precisamente. Y Pablo nos dice que lo hagamos ¿cómo? Renovando nuestro entendimiento. No es una cuestión mágica ni es una cuestión que uno se acuesta por la noche con el hombre antiguo y por la mañana se levanta con el nuevo. No, uno se acuesta y se levanta igual, pero tiene que, en el entendimiento, en la mente, tiene que ir transformándose y renovando ese entendimiento, ir dejando atrás todas estas cuestiones de relativismo y de ideas y de filosofías que nos trae el mundo y que lo único que nos hace es alejarnos cada vez más y más de Dios. Entonces, mirando eso, pues ahí interesante ver dos verdades. Vamos a ver hoy dentro del irrespeto, ese desafío que tenemos del irrespeto por la vida humana, vamos a ver cuatro verdades, dos que vamos a ver primero y posteriormente vamos a ver las otras dos. Y esas verdades, pues las vamos a ver es para lo que les digo, para que cada uno la vaya adaptando en su nuevo orden mental, en su nueva forma de pensar y las vaya incorporando a su pensamiento y a su forma de actuar. La primera la obtenemos de Génesis 1, 26, 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí vamos a obtener la primera verdad y es que el dueño de la vida es Dios. Dios dijo, hagamos. Dios fue el que dijo, el que creó. Entonces, ahí esa verdad la tenemos que empezar nosotros a grabar en nuestra mente porque es una verdad absoluta. El relativismo nos vende montones de proposiciones con respecto a la creación de la humanidad y a la creación de la vida. Y cada uno pues las puede escuchar en sus ámbitos, tanto profesionales como en la casa o en la televisión o donde usted quiera buscar quién es el dueño de la vida o quién creó la vida, pues va a encontrar una serie de proposiciones, pero nosotros sabemos de que tenemos una verdad absoluta y que la tenemos que llevar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla también exponer. Y es esta porque Él fue el que la creó. ¿Y cómo la creó? La creó, ahí nos dice, a su imagen. A imagen de Dios la creó. Entonces, si Dios fue el que creó la vida, pues entonces podemos sacar la conclusión de que la vida es sagrada, ¿no? En alguna oportunidad hubo por ahí un alcalde que decía, la vida es sagrada, y esta semana la vi, la frase ahí en el cementerio central, en una pared del cementerio, dice, la vida es sagrada. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a entender, de que la vida fue creada por Dios y que por ese motivo de que fue creada por Dios es que se considera una vida sagrada. Y nos dice ahí podemos dar la respuesta a las preguntas que se han vuelto tan difíciles de contestar. Él nos dice que nosotros, los animales, es para que nosotros nos enseñaremos de los animales, no al contrario. Es para que uno actúe de acuerdo a cómo el animal actúa o para que le toque a uno hacer la voluntad o la supuesta voluntad del animal, sino es al contrario, ¿no? El animal está bajo nuestra dirección porque el Señor nos hizo así. Y nos dice la pregunta que se convirtió difícil, él aquí la resuelve y nos dice, Dios los creó varón y hembra los creó. Entonces,
Eso de que inventen y que digan y que cómo, qué soy yo o cómo me siento hoy, porque esa es la última modalidad que hay, ¿no? Que ya no actuamos como hombre ni como mujer, sino como lo que yo me sienta. Entonces por ahí me contaba por ahí un amigo que iba un señor con otro señor cogido con correa, porque se sentía perro. Entonces lo llevaban cogido de la correa. Entonces un día se siente perro, otro día caballo, otro día lo que se le venga a la mente y se empieza a desvirtuar la vida humana de esa manera. Entonces esa es nuestra primera verdad que tenemos el día de hoy y que tenemos que tenerla grabada en nuestra mente. Es el dueño de la vida, es Dios. La segunda la encontramos en Éxodo 20:13. Dice, no matarás. No matarás es el quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿cierto? Se lo dio Dios a Moisés y le dijo, no matarás. ¿Pero qué le dijo? ¿No matarás a quién? Es una orden que da el Señor y que no debe estipular, no matarás ni al del sur, ni al del norte, ni al negro, ni al blanco, sino es un imperativo que es no matar al prójimo. Esa es la orden que nos da el Señor. Y el no matar implica que no se mata desde el principio de la vida hasta el fin de la vida. O sea, no dice, es permitido matar hasta los 3 o 4 meses, no, ni es permitido matar a los 90 o a los 100, no. Él dice explícitamente es, no matarás. Y eso implica proteger la vida desde el principio hasta el fin. Y aquí vemos también que este mandamiento fue ampliado por el Señor. Jesús también lo amplió y nos cuenta Mateo en el capítulo 5, nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, cuando él entrega la ley a Moisés, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, como él dijo, yo no venía a abolir la ley, no, él no vino fue a que se cumpliera la ley en él, y aquí lo que nos hace es ampliar este mandamiento, o sea, como dicen los deportistas, ponen la vara un poquito más alta, porque ya no solamente es no matarás, sino que ya está hablando de las actitudes que nosotros tenemos como seres humanos y de los pensamientos que guardamos también como seres humanos y que nos pueden llevar a cometer ese tipo de errores. Por eso es que, y gracias a Dios, hoy están hablando del desescalamiento de la violencia verbal, porque se habla mucho de eso y es porque con la misma lenguaje empezamos a generar violencia ante el prójimo. Y ojalá se cumpla, y aquí el Señor nos lo está diciendo, que el que se enoje contra su hermano, o sea, que empiece el insulto contra el hermano, pues ese ya está a un paso de llevar del enojo a la ira, de la ira a la violencia, y de la violencia, Dios no lo quiera, a cometer un error como el que nos está diciendo en el Éxodo, que no matarás. Y así es que se van formando los grandes problemas y los grandes conflictos en que se empieza por pequeñas cosas y se va escalando el conflicto hasta donde ya es prácticamente irreparable. Entonces aquí vamos a ver la segunda verdad, y es que Dios estipula la conservación de la vida. O sea, Dios no nos está diciendo un lapso de periodo de vida, sino nos está diciendo la vida en general, y eso es lo que nosotros debemos tener presente, y es que debemos conservar la vida desde el inicio hasta el final. Entonces, ya teniendo esto, si logramos hacerlo en esa metamorfosis de nuestra mente, porque no es fácil, y menos con lo que dice ya el Señor, que es cambiando nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, pero si logramos hacerlo y tenerlo ya como dos verdades absolutas de nuestra estructura mental y de nuestras certezas, entonces nosotros podríamos abarcar otro tipo de irrespetos por la vida humana, partiendo de esas dos verdades absolutas que tenemos en nuestra mente. Y el irrespeto por la vida humana también se va con circunstancias como el aborto
y como la eutanasia. Son dos temas bastante polémicos que si seguramente nos pusiéramos a debatir, encontraríamos muchas tendencias dentro de la misma iglesia, porque hay iglesias que también han cambiado o que son diferentes en cuanto a abordar este tipo de temas. Pero no son temas que nosotros tengamos como ahorita algo novedoso para discutir, porque son temas que la humanidad ha discutido desde mucho tiempo atrás. Y para no irse uno tan lejos, pues podría uno empezar con los griegos y con los romanos, cuando ellos también se preguntaban y cosas que actualmente nos preguntamos, y es a qué edad, por ejemplo, un embrión es un ser humano, porque la gente en ese relativismo moral se empieza a discutir si la vida empieza a los 3 meses, a las 24 semanas, a los 6 meses, cuando se preguntaban los griegos que tenían tanto tiempo para pensar en qué momento llega el alma al embrión, ¿cierto? Porque pues unos decían que el alma llega después que ya está formado el feto. Entonces ese tipo de discusiones se abarcaban desde esa época y con la eutanasia pasaba algo similar. Ya desde esa época se consideraba, unos consideraban que se podía ayudar al buen morir y otros absolutamente que no. Y fue así como ese tema de la eutanasia pues fue pasando a través de la historia de la humanidad también y se ha ido desarrollando. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica perseguía al que practicara la eutanasia y podía llevarlo, incluso ahí sí le aplicaban la eutanasia más rápido por haberse puesto a ayudar al buen morir. Entonces los persiguieron, pero la humanidad va cambiando y van cambiando los valores también y llegó la época del Renacimiento en donde un médico, un filósofo inglés, Francis Bacon, dijo que la eutanasia era la solución para el buen morir a aquellas personas que estaban sufriendo al final de sus vidas. Y la impulsó tanto hasta el siglo XIX y XX que ya los países empezaron a legislar, porque eso es lo que sucede cuando la moral se convierte en relativa, es que cada país pues, se puede dar el gusto de poner su propia moral y regularla con leyes civiles. Entonces así fue como en el 2001 ya Holanda tomó el primer paso y volvió la eutanasia algo que ya no es penalizado. Y con el aborto pues sucede algo similar, ¿no? Cada país y cada legislación va aplicando su propia doctrina moral alejado de la doctrina de Dios y convirtiéndolo en leyes civiles hasta que hoy en día ya solamente 6 países prohíben el aborto. Los demás ya en todas partes está ya legalizado el tema del aborto. Pero cada uno con su propia legislación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, como están divididos en estados, bueno, llaman Estados Unidos, entonces ellos en cada estado ponen una ley diferente. Y desde 1973, el primer estado que aprobó esta ley del aborto, ya hasta hoy en día se han practicado 65 millones de abortos desde el año 1973. En nuestro país se vino aprobando solamente hasta el 2022, pero lo mismo, cada persona, cada país va buscando en su propia legislación la moral. Entonces nos dicen que tiene que tener 24 semanas, que tiene que haber malformación del feto, que tiene que haber riesgos de la madre en su salud, que tiene que haber también peligros, ¿cierto? Por tener hijos de una violación o de un incesto. Entonces eso lo van marcando y metiendo dentro de las leyes y empezamos nosotros, las sociedades, a obrar de acuerdo a esas leyes que se han estipulado. Y fue así como hasta en el 2023, ya la última que hicieron en la reforma, es que desde los 14 años las niñas pueden acudir al médico sin autorización de los padres para practicarse un aborto. Entonces pueden llegar a cualquier lugar, EPS o como se llame, y decir, sin tener ni siquiera la mayoría de edad, que no quiere tener el niño y que necesita que le realicen el aborto. Entonces,
Ese es el peligro cuando las sociedades y la secularización van estipulando las normas de la moral. Nosotros debemos acudir a la palabra de Dios y buscar esas verdades en la palabra de Dios. Yo les decía que íbamos a ver 4, ya vimos 2. Ahora vamos a ver las otras 2, las vamos a obtener de 3 libros de la Biblia, que son libros de literatura diferente. La primera que vamos a ver es del Génesis, que es una literatura narrativa, ¿cierto? Y que está en Génesis 15, 3, 4. Y es lo que se vivió Abraham y Sara. Ya muchos conocerán la historia en donde ellos querían tener un hijo, ya eran de avanzada edad, no podían tener este hijo y él le dice al Señor que todos sus bienes sean heredados por el siervo que él tenía y que por no tener un hijo pues no iba a tener a quién más dejarle eso. Y entonces el Señor le dice 4 veces a Abraham que va a tener, que él le va a dar un hijo. O sea, no se bastó con una sola vez, sino le dijo 4 veces. En la primera lo vemos en Génesis 15, 3 y 4. Ahí nos dice, le dice el Señor, no te heredará este sino un hijo tuyo. Un hijo tuyo será el que te heredará. Esa es la primera vez que le dijo. La segunda está en Génesis 17, 15 y le dice, y la bendeciré, ¿a quién? A Sara, y también le daré de ella un hijo. Segunda vez que le dice. La tercera vez le dice en el 21, te daré a luz por este tiempo el año que viene. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, ya en la tercera vez ya no contento con decirle 3 veces que les iba a dar un hijo y ellos ya estaban en una avanzada, ¿cierto? No contento con decirle, además le dice en qué momento se lo va a dar. O sea, le dice, hasta el año que viene, no era porque fuera septiembre y fuera a nacer 9 meses después, no, sino porque le estaba estipulando el tiempo en el que el niño, que posteriormente fue Isaac, pues iba a nacer un año al otro año que iba a venir. Y por último, en Génesis 18, del 10 al 11, le dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. O sea, 4ª vez que le dice Dios a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. ¿Y qué hicieron ellos? Se rieron, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que ellos se rieron porque dijeron, ahí está, y nosotros que vamos a tener un hijo. Pero el Señor es el dueño de la vida y Él es el que crea la vida. Entonces Él sabía que sí les iba a dar un hijo, que iba a ser Isaac y que se lo iba a dar al año siguiente. Ese es el primero. Y el segundo lo vamos a leer en un libro profético que es en Jeremías. Jeremías 1, 4 y 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ya le dice a Jeremías, el Señor le dice a Jeremías que lo conoce desde antes. Muy probablemente lo mismo que pasó con Isaac, porque sabía desde antes en qué momento iban a nacer. Aquí también desde antes de que estuviera en el vientre de la madre lo conocía y además sabía lo que iba a suceder en la vida del profeta Jeremías. Y aquí entonces vamos a encontrar la otra verdad que estamos buscando. La primera que vimos es que Dios es el dueño de la vida, el que crea la vida, ¿cierto? La segunda es que Dios estipula la conservación de la vida, cuando nos dice en el Éxodo que no matarás y que amplía el Señor Jesús. Y la tercera es que Dios decide cuándo y quién ha de nacer. Esa es la tercera verdad que nosotros debemos ir teniendo, ir corrigiendo en nuestra vida, porque muchas veces con nuestra prepotencia creemos de que nosotros somos los dueños de la vida y los que decidimos cuándo y quién y dónde van a ser, pero no, eso está en las manos del Señor. Y la última que yo les decía que íbamos a tener 4, la vamos a obtener de un libro que es profético,
y sapiencial, que es el Salmo, el libro de los Salmos, y lo vamos a buscar en el Salmo 139, del 13 al 17. Este salmo, como la mayoría de los salmos, es un salmo bastante interesante, y si uno lo lee desde el principio va a ver la omnisciencia y la omnipresencia del Señor, porque ahí, si lo ven desde el versículo 1, Él dice que Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Los pensamientos de todos los que estamos aquí son conocidos por el Señor, y no solo aquí, sino en todas partes, en todo el mundo. Entonces ahí podemos ver toda la omnisciencia del Señor y la omnipresencia. Cuando dice el salmista, ¿dónde me esconderé de ti? Nos dice también ahí adelantico, ¿dónde me esconderé de ti? Y no habrá un sitio donde uno pueda esconderse de Dios, porque no existe. Dios está en todas partes y al mismo tiempo. Entonces el salmista se pregunta a él mismo y no sabe ni siquiera dónde podrá haber un sitio donde uno pueda esconderse de la presencia de Dios, porque es algo imposible de hacer. Y aquí ya en el versículo 13 al 17 nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ya nos dice que lo conoció desde antes, ¿cierto? Sino ya es más específico el salmista, en donde nos dice que él forma en el vientre de la madre las entrañas de cada uno de nosotros. Entonces, ahí, ¿qué se está refiriendo a las entrañas? Al hígado, los riñones, el páncreas, todo eso lo va formando el Señor dentro del vientre de nuestra madre. Ahí se va formando eso. Y él dice, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista. Cuando leí eso me acordé de una exposición que hubo aquí en Bogotá que se llamaba Bodies, que eran cuerpos que le sacaron los líquidos cuando murieron, creo que era de China, y vinieron y le sacaban estos líquidos y los cambiaron por resina plástica. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, si era pues maravilloso. Sí, yo me imaginaba al salmista diciendo, estoy maravillado que haya formado mis entrañas, pero ver uno de eso es una cosa impresionante, porque pues es tanto la maravilla de la creación del ser humano que la puede ver uno en el cuerpo, por ejemplo, en todo el torrente sanguíneo, cómo funcionan las venas y cómo los vasos se conectan con cada vena y cómo se va formando la vida en cada cuerpo, y además cómo se va formando el esqueleto. Por eso dice Job, en el libro de Job dice, me vestiste con carne y piel, ¿no? Y tejiste mis entrañas con huesos y nervios. Dice, y eso es maravilloso verlo así en esa forma, porque pues ellos incluso llegan a pasar el cuerpo por máquinas en donde se puede ver la continuidad de las venas o del esqueleto en pedazos. Entonces se va viendo toda esta maravilla de la creación del ser humano. Posteriormente supe que habían tenido problemas por que algunos presos fueron los que sin su consentimiento les sacaron todos estos líquidos y les colocaban esta resina plástica, pero se presentó en varias partes del mundo esta exposición, en donde podía ver la maravilla de la creación y la maravilla de cómo Dios puede formar la vida del ser humano. Y nos dice más adelante, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Entonces hace como poéticamente, considera el vientre de la madre lo más oculto que puede haber en la tierra, y dice que y entretejido en lo más profundo de la tierra, en el vientre de la madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces vemos la maravilla que, aparte de que el Señor crea la vida, ¿cierto? Aparte de que la va formando en el vientre, aparte de que sabe cuándo y quién van a ser, también nos da la certeza de que Él va a estar en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Que todas esas cosas que van a suceder, Él va a estar presente. Y está presente en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que algunos o no lo quieren recibir, o no lo comprenden, o no lo conocen, o como decía nuestro hermano Nicolás ahorita,
o no hay quien les haya llevado la palabra del Señor y les haya presentado el Evangelio. Entonces, pero sin embargo, Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros. Y eso tenemos que nosotros tenerlo como una certeza y como una verdad también que sucede en nuestras vidas. Y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Ahí nos habla nuevamente de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios y se maravilla de cuáles son los pensamientos tan grandes que tiene el Señor y cuán grande es la suma de ellos. O sea, es imposible alcanzar a entender cuántos son y cuán maravillosos son los pensamientos del Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos ya nuestra cuarta verdad y es que Dios es el dueño de la vida, ¿cierto? Dios estipula la conservación de la vida, es la segunda. La tercera, Dios decide cuándo y quién ha de nacer, no es nosotros. Y la cuarta, Dios nos crea desde el vientre y está presente en nuestra vida. Esas son las cuatro verdades que hemos obtenido del texto y de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, estas verdades pues son para que nosotros las vayamos tatuando en nuestra mente, ¿cierto? Incorporándola a nuestras certezas mentales que tenemos y aplicándola en cada uno de nuestras vidas. Y que sea para que nosotros las podamos vivir, o sea, especialmente los jóvenes de nuestra iglesia, que si alguna vez se ven abocados a tomar este tipo de decisiones, pues que comprendan que lo primero que uno tiene que hacer es buscar la dirección de Dios en su palabra. Lo segundo que podemos hacer es acercándonos a nuestras familias, ¿cierto? Y comentando la situación que está pasando. La tercera, acercarse a la iglesia, a los pastores de jóvenes, al cuerpo pastoral, en donde también van a poder recibir un consejo y un acompañamiento en este tipo de decisiones, porque uno no sabe cuándo se le presentan y qué tiene que hacer, ¿cierto? Por eso es que es importante grabar esto en la mente de cada uno de nosotros. A un amigo de la familia le dijeron en el embarazo de su esposa que el niño tenía 45 cromosomas, creo que son 46, ¿no? Entonces 45 es como el síndrome de Down. Y la persona, pues, si no tiene clara la estructura mental y el valor que tiene la vida y quién es el dueño y el creador de la vida, pues fácilmente tiene que acudir a una de estas soluciones. Entonces, ¿ellos qué hicieron con su esposa? Porque muchas veces cuando se habla del tema del aborto se señala a la mujer, pero pues hasta donde sé, siempre para llegar a eso se necesitaban dos personas, un hombre y una mujer. Entonces, entre los dos es que tienen que también tomar la decisión y ellos tomaron la decisión de que el niño naciera sabiendo que iba a tener síndrome de Down y el niño efectivamente nació y se llama Emmanuel. Y aunque él no es cristiano, le puso el nombre de Dios con nosotros, ¿cierto? Y sabe que él estuvo acompañado por Dios porque reconoció que Dios era el dueño de esa vida que venía en camino, que él la debía conservar, ¿cierto? Que la decisión de que naciera podía él haberla tomado, pero es Dios el que la toma, y que desde el vientre ya venía con una malformación, pero era la decisión de Dios de que esta persona viniera al mundo y lo recibió, y hoy en día tiene más o menos 15 años y han vivido pues con su familia y con Emmanuel. Entonces, tener eso presente en nuestras decisiones, hermanos. Vamos a orar y darle las gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias hoy, Señor, porque tú nos has traído tu palabra, Señor, porque nos has mostrado cuál y maravillosas son tus obras, Señor, cuán grande eres, cuán poderoso eres, Señor, cómo tú eres más que un artista, Señor, una verdadera revelación, Señor, en tu creación, que para ti no hay nada grande, Señor, sino que al contrario, tu obra es perfecta, Señor, que nos has dado el cuerpo, la mente, el espíritu, Señor, y sobre todo que nos has dejado
también tu palabra para que podamos reconciliarnos contigo, que sacrificaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros podamos llegar nuevamente a ti, Señor. Que esta obra que tú has realizado, Señor, llegue también a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que podamos grabar estas verdades que tú nos muestras hoy en tu palabra, Señor, y podamos exponerla ante el relativismo de la moral, Señor, que se vive, que podamos defenderla, Señor, también, porque ya teniéndolas claras en nuestra mente, Señor, podemos evitarnos muchas equivocaciones que cometemos alejados de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por todos los errores que se cometen lejos de ti. Perdona a los dirigentes, Señor, de nuestro mundo por el dolor y la muerte que lleva a cada hogar, Señor, donde están sufriendo en este momento. Te damos gracias, Señor, por la amiga Víctor que ha llegado a su casa, Señor, con este niño en su vientre de 3 meses, Señor. Te rogamos de que la cuides, que la protejas, que Víctor pueda llevarle a ella palabras de aliento ante la pérdida de su esposo en el frente de batalla, Señor, y que, como siempre, Señor, sea la vida la que se imponga sobre la muerte, Señor, que tú nos la has regalado y nos la has dado, Señor, pero también nos has mostrado lo maravillosa y lo grande que es tu obra, Señor. Te colocamos en tus manos, Señor, a todos los jóvenes de la iglesia, Señor, también a todas las personas que tengan que ayudar en este tipo de decisiones, Señor, para que seas tú hablando a través de ellos, y a nuestros jóvenes, Señor, para que puedan tatuarse en estas verdades en su mente y puedan darte gracias día a día, Señor, por la vida tan maravillosa que les has dado y por las grandes y maravillosas cosas que pueden hacer cogidos de tu mano, Señor. Te damos las gracias hoy en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gracias, hermanos.